Días, bienvenidos nuevamente. Hoy continuamos todavía trabajando con el marco legal del trabajo en la Argentina, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo los derechos y obligaciones de las partes contratadas, la remuneración y la edad mínima para trabajar, ¿sí? Bien, consejo, vayan tomando apunte a medida que vamos desarrollando la clase porque hoy es una clase muy teórica, ¿sí? Bien, comencemos. Entonces, obligaciones y derechos de las partes, ¿sí? Por parte del trabajador, ¿sí? Su obligación es poner su fuerza y creatividad al servicio de su empleador, ¿sí? Y además, bueno, cuidar sus elementos de trabajo y deber hacerse cargo si hay algún daño o un prejuicio para su empleador, ¿sí? Ahora, las obligaciones del empleador son muchísimas más, ¿sí? Su principal obligación o el objetivo de estas obligaciones es preservar la salud y el patrimonio de su empleado, ¿sí? Para ello debe cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Bien, hasta acá vamos. Bueno, los requisitos son: el primero, deber de seguridad, ¿sí? El empleador debe estar al tanto de las disposiciones reglamentarias que regulan la actividad que explota y adopta todas las medidas que sean necesarias, ¿sí? ¿Para qué? Para cuidar la integridad psicofísica de su trabajador, ¿sí? Ahora, en cuanto al reintegro de gastos y resarcimiento de daños, la obligación se refiere a que todos los gastos que deba realizar el empleado para ejecutar su trabajo debe ser reconocido por su empleador. Por ejemplo, no sé. Si el empleado debe comprarse unos guantes especiales para no cortarse las manos, bueno, eso lo tiene que pagar el empleador, ¿sí? En realidad, a ver, si vamos a hilar fino, todo lo que sea los elementos de trabajo debe proveerlos el empleador. Por eso existe esta ley, ¿sí? O esta reglamentación que lo protege, porque dice, bueno, en el caso de que el empleador no de las herramientas básicas para poder realizar el trabajo, el empleado se las puede comprar, pero el empleador deberá pagarlo, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora, deber de protección, alimentación y vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que supuestamente este deber se refiere, ¿no?, a los casos especiales, como por ejemplo, no sé, los trabajadores agrarios que se tienen que ir al interior a vivir. Entonces, en este caso, el empleador tiene la obligación de darles una vivienda, alimentación si fuese necesario, ¿no? Y bueno, todas las condiciones básicas para poder desarrollar su trabajo. Bien, hasta acá vamos. Ahora, en cuanto al deber de ocupación, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que se firma, ¿sí?, el contrato de trabajo, el empleador debe dar, ¿sí?, a su empleado, bueno, la tarea por la cual fue contratado, ¿sí?, y además va a necesitar en realidad los elementos para poder ejecutarla. Básicamente, la ocupación debe ser aquella que corresponda a las categorías laborales por las que fue contratado, ¿sí?, el empleador. Por ejemplo, si yo tengo una despensa y contrato a un chico para la fiambrería y en el contrato dice, bueno, que trabaja cortando fiambre, obviamente no lo dice así, estamos hablando de un término simplista, bueno, el chico debe trabajar de eso, ¿no? De limpieza, de arreglar, de ir a la panadería, no, tiene que trabajar según lo que fue contratado, ¿sí? Bien, ahora, el deber de cumplir con las obligaciones a favor de los organismos provisionales y o seguridad social y o sindicales, ¿qué quiere decir con esto? En realidad, perdón, estoy acelerada, vamos a bajar un cambio. ¿Qué quiere decir con esto? Que el empleador es responsable de derivar los aportes del empleado. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? O sea, el empleador se hace cargo de pagar el porcentaje de la obra social, la jubilación y aportes sindicales. Todo esto obviamente es desde la deducción del básico del empleado. Si por ejemplo, no sé, un empleado hoy cobra 30.000 pesos, de esos 30.000 pesos hay que hacerle esos descuentos que son obligatorios, ¿sí?, que deben derivar aportes para después tener una jubilación, ¿sí? Y bueno, en su momento tener, bueno, la obra social y todo el aporte sindical, ¿sí? Ahora, en cuanto al deber del trato igualitario y no discriminatorio, este deber básicamente protege, ¿sí?, a los empleados, ¿sí?, y le establece la obligación al empleador de no hacer distinciones por raza, sexo, religión o etnia, ¿sí? Básicamente no hay que discriminar, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, el deber de reconocer la propiedad
al trabajador de los inventos y descubrimientos. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente con la propiedad intelectual de los inventos. O sea, yo tengo una empresa y en ella trabajan, no sé, 20 empleados y uno de ellos descubre la forma de, no sé, de hacer un ascensor virtual. Estoy dando un ejemplo, un invento. Descubre un invento con mis medios, o sea, porque lo realiza en la empresa. Yo de todas formas debo reconocerle la propiedad intelectual, o sea, tengo que patentar el invento, pero reconocerlo a él como dueño, porque él puso, digamos, el desarrollo intelectual y yo puse los medios para poder desarrollarlo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, ahora sí, vamos a ir a la remuneración. ¿Sí? La remuneración, o más conocida como el sueldo, ¿sí? Es un elemento esencial del contrato de trabajo, ¿sí? Como pusimos ahí, se define como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, ¿sí? Ahora, ciertos requisitos y ciertas características. El pago del salario debe ser en dinero y debe realizarse mediante un depósito bancario, ¿sí? También, sea el cual fuera en el modo en el que va a recibir el pago, ¿sí? Ya sea por un banco X, siempre el empleador debe recibir un recibo de sueldo, ¿sí? Confeccionado como doble ejemplar. ¿Qué quiere decir esto? Son 2 ejemplares donde uno lo firmas, ese se lo crea al empleador y vos te quedas con una copia original, ¿sí? Bien, ahora los plazos de pago pueden ser mensual, ¿sí? Donde, bueno, se paga el salario al finalizar el mes. Jornal o por hora se paga por semana o cada 15 días. Por pieza o medida se paga por semana o quincena por el total de los trabajos realizados en ese periodo, ¿sí? Las formas de determinar la remuneración, ¿sí? Pueden fijarse por dos medidas, o por tiempo o por rendimiento del trabajador, ¿sí? Bien, ahora, el salario fijado por tiempo es aquel que se determina teniendo en cuenta como la unidad de cómputo del trabajo puede ser la hora, un día, una semana o un mes, ¿sí? Ahora, el salario fijado por rendimiento es aquel, ¿sí?, que se acuerda, a ver, en términos más simples, porque si no los voy a se complejiza mucho. A ver, sería así, es aquel fijado, ¿sí?, de acuerdo a la producción, ¿sí?, del trabajador, y puede determinarse según 5 especialidades, ¿sí? Primero, según el número de piezas que produce el obrero, o según el número de bultos vendidos. También puede ser según el valor económico de una operación. ¿Esto qué quiere decir? Si yo vendo, no sé, un auto de 100.000 pesos, a mí se me reconoce un porcentaje de ese valor porque lo logré vender, ¿sí? También, bueno, está el pago mediante las propinas, el pago en especias, y acá me quiero detener y hacer una aclaración, ¿sí? El salario en especias, ¿sí?, consiste en la entrega de otros bienes que no sean dinero, por ejemplo, una vivienda, alimentos, ropa, etc., ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien. Y bueno, y la edad mínima de admisión del empleo, ¿sí?, según la ley 26.390, que establece que la edad mínima para entrar a un trabajo es de 16 años. Pero el artículo 189 bis de esta ley establece que solo podrán trabajar entre 3 horas diarias, sumando un total por semana de 20 horas, ¿sí? Y bueno, hasta esta jornada reducida, entre comillas, se va a aplicar hasta que sea mayor de edad, ¿sí? Bien, hemos llegado al final de la clase. Fue una clase muy teórica. Lamentablemente la unidad 2 es muy teórica porque estamos viendo todo un marco legal. En el día de hoy la actividad va a ser la siguiente. Primero, bueno, tomar un apunte en su carpeta, ¿sí? Y luego deberán buscar 2 artículos periodísticos, ¿sí?, que traten sobre el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores para con los empleados. Deberán en esos artículos, bueno, leerlos, subrayar las ideas principales y elaborar un informe sobre lo que leyeron y qué opinan, ¿sí? Bueno, les mando un saludo, espero que tengan una excelente semana. Cualquier duda o consulta, ya saben, pueden escribirme a través de su preceptora.
Y bueno, nos estamos viendo, chicos. Buena semana, hasta luego.